Eh, Ahí está, para luego poder tener la grabación disponible y subirlo a las redes sociales. Bueno, espero que estén todos y todas muy bien en esta nueva charla del CIMU, una charla que ya habíamos pospuesto varias veces sobre la cuestión nuclear en Medio Oriente, una cuestión que no es del todo conocida, que siempre ha estado, digamos, medio tapada por algunas cuestiones. En este caso creo que el principal protagonista de la cuestión nuclear en Medio Oriente es el Estado de Israel, porque bueno, tiene históricamente un programa nuclear, el cual yo he investigado en cierta manera para mi tesis de grado, hace ya 2 años. Algo que está bastante silenciado, digamos, no es un tema del cual se suele hablar, ni del cual Israel quiere hablar, ¿no? Hay una cuestión de secretismo, yo diría bastante adrede, por parte del Estado de Israel sobre su programa nuclear. Además de que, bueno, responde también a una historia del programa nuclear en Israel que tuvo varias posturas. Hay muchas, digamos, al día de hoy incluso hay varias posturas, y que ha tomado un rumbo, yo diría, desde la década del 70, que es el que se mantiene hasta ahora, ¿no? Y por eso mismo no hay demostraciones públicas del programa nuclear israelí, exceptuando esas fotos que casualmente aparecieron de la ampliación del reactor de Dimona hace un par de meses, cuando se conoció también que Israel había atacado la central nuclear de Irán, ¿no? Mágicamente aparecían ampliaciones del reactor nuclear por aviones espía, que es muy raro que Israel permite ese tipo de espionaje, a menos que haya sido adrede a propósito y por parte del propio Israel. Así que bueno, son temas que trataremos el día de hoy, sumado también a varias cuestiones históricas, ¿no? Porque creo que cuando uno ve la historia de lo que es la cuestión nuclear en Medio Oriente y en Israel, puede comprender de mejor manera lo que pasa hoy en día en el mundo, y también lo que está pasando, por ejemplo, con la República Islámica de Irán, que tiene un nuevo presidente, ya ha sido anunciado, Ibrahim Raisi, un presidente electo que todos sabían que iba a ser electo, digamos, porque es el protegido de Ali Khamenei, el supremo ayatolá, digamos, de Irán. Así que, bueno, eso quedará para el final de la charla, pero habrá que ver también cuáles son las posiciones que tiene Ibrahim Raisi sobre la cuestión nuclear iraní, que también entrará, por supuesto, acá, aunque solo al final, ¿no? Lo de Irán es algo relativamente nuevo con respecto a lo que existía antes. Voy a compartir pantalla, díganme si se ve, por favor. Se ve bien, ¿no? Genial. Entonces procedo a pasar la presentación. Muy bien. Entonces, la cuestión nuclear en Israel y Medio Oriente. El subtítulo me pareció bastante interesante, que es una competencia por la hegemonía regional. En esta charla también, como yo soy internacionalista, licenciado en estudios internacionales, voy a dar un marco teórico previo a cómo se va a dar el análisis durante toda la charla, y también es algo interesante para aquellos y aquellas que no lo hayan conocido hasta ahora, ¿sí? Dos visiones del mundo radicalmente distintas, donde se instala el debate por las armas nucleares, no solo en Medio Oriente, sino en todo el mundo y en general. Así que bueno, estimo más o menos que serán 45, 50 minutos de charla, una cosa así, después dejaremos un espacio a preguntas. Muy bien. A ver, hay que entender lo siguiente, ¿no? Esta es una mirada de las relaciones internacionales que me gustaría tomar para poder entender qué es lo que voy a decir a partir de este momento. En las relaciones internacionales hay dos escuelas de pensamiento que son las principales para mí, que son la primera el liberalismo y la segunda la realpolitik o realismo, como se la conoce también. Estas dos escuelas, que tienen por supuesto muchísimos representantes en cada una de las salas, con realmente teorías extremadamente interesantes y en muchos puntos contrapuestas, consideran que el mundo en el cual vivimos, que está asignado por la existencia de estados, como la Argentina, como Israel, digamos, un mundo de Estado, donde la entidad suprema es un Estado, sin contar las instituciones internacionales, entienden que este mundo de Estados es un mundo anárquico. ¿Qué quiere decir un mundo anárquico? Que es un mundo donde no existe un policía universal que pueda compeler o hacer cumplir la ley internacional. Y de hecho también
es una gran cuestión que nos deja entrar quizás para otra clase, que es la cuestión del derecho internacional. No sé, efectivamente el derecho internacional, por ejemplo, fueron los estados quienes crearon derecho internacional, digamos, fueron por la propia voluntad de los estados crean derecho internacional, pero ese mismo derecho internacional tiene que tener en cuenta la soberanía de cada estado que creó ese mismo derecho. Sí, son cuestiones que son muy interesantes en discusiones jurídicas internacionales y por supuesto también en cuestiones ya sea también de análisis político, no necesariamente del lado del derecho. En este caso, la corriente más liberal, como su nombre lo indica, o que viene de libertad, de hecho, el liberalismo, tiene una idea donde el mundo efectivamente es anárquico, no existe un policía internacional que ponga el orden, pero es ese mundo anárquico en el cual los estados pueden arreglar entre sí, digamos, pueden hacer acuerdos, pueden encontrar instituciones, pueden llegar incluso a la paz, ¿no? A esa paz que tanto ha tardado en llegar en la historia de la humanidad. Efectivamente, el liberalismo cree que es posible, y no solo que es posible, sino que es deseable, que se llegue a esa paz a través de las instituciones internacionales, del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Por el otro lado, la Realpolitik, bueno, en alemán, ¿no? Bueno, en la escuela prusiana es una de las primeras así universales Realpolitik, con Otto von Bismarck, con Karl von Clausewitz, entre tantos otros, algunos teóricos y otros más políticos, como Bismarck en este caso, plantea que este mundo de estados, no solo no puede llegar a la paz, sino que no va a llegar a la paz. Entendiendo en especial la visión que toma el realismo o la Realpolitik de la historia humana, entendiéndola como una historia de guerras. Porque si uno se pone a ver la historia, un segundo que tengo que hacer algo para que... Ahí está. Muy bien, vuelvo acá. Este mundo, si uno lee la historia humana, si uno estudia la historia humana, va a ver que la historia humana es una historia de guerras. Entonces, si la historia humana ha sido históricamente, va la redundancia, una historia de guerras, ¿por qué pensamos que en el futuro va a llegar la paz? De hecho, para el realismo, los tiempos de paz son en realidad tiempos entre guerras. Que la guerra fue aquello que signó a la historia humana y no la paz. De hecho, a ver, el realismo dice lo siguiente: si se han creado instituciones internacionales, en especial después de 1945, fue porque los aliados ganaron la guerra. No fue por un acuerdo internacional, digamos, no fue porque Hitler acordó con Franklin Delano Roosevelt, no, fue porque los aliados ganaron la guerra, ¿no? Es un mundo, una visión distinta que plantea que el mundo va a continuar así como siempre fue, puede ser con alguna que otra alianza, con algunos periodos de menor cantidad de guerras, pero dicen, si nosotros miramos el mundo, hoy hay guerra en todas partes, no son la misma guerra de antes, no son guerras Estado contra Estado, sino que bueno, hay grupos terroristas, ¿no? Está la cuestión del ciberterrorismo, son cuestiones distintas, pero que el mundo se sigue manejando, al igual que lo hizo siempre, a través de la guerra. Ahora bien, en esta mirada Realpolitik, y también la del liberalismo, podemos empezar a plantearnos la cuestión de las armas nucleares, ¿no? En esta tensión entre un mundo deseable de paz y un mundo que no, los realistas, ¿no? Realpolitik, que piensan no solo que el mundo no va a llegar a la paz, sino que no debe llegar a la paz, ¿no? Como es algo imposible, es un axioma imposible, un objetivo imposible. Entonces, la cuestión de las armas nucleares nos pone en una posición bastante dura, ¿no? Y creo que es la mejor manera de empezar una charla de la cuestión nuclear, que es, efectivamente, un arma nuclear es moralmente, digamos, del lado más liberal, ¿no? Este lado que mira más la cuestión positiva del ser humano, de los acuerdos, ¿es moralmente correcto tener un arma nuclear? Digamos, ¿es moralmente correcto tener el arma más destructiva de la historia de la humanidad o no lo es? Y acá surge la gran pregunta, ¿no? Que esta suele pasar siempre. De hecho, creo que en las clases de la semana pasada le hice un montón. ¿Estuvo bien, digamos? O sea, ¿fueron necesarias las 2 veces que se utilizaron las bombas nucleares en guerra, que fueron Hiroshima y Nagasaki? ¿Era necesario o no era necesario? Eso preguntaría el liberalismo, ¿no? ¿Fue necesario? El realismo, por supuesto, dice que sí. Digo, más la parte más liberal moral. ¿Era moralmente correcto lanzar una bomba nuclear en Japón? ¿Matar a millones de personas? Imagínense estos debates lo que fueron en la historia de Israel, ¿no? En la historia de Israel, o sea, un país nacido, ¿no? Como una democracia, debe tener o no debe tener armas nucleares. Fueron discusiones muy fuertes, extremadamente fuertes.
Y bueno, en el caso del realismo, digamos, dice por supuesto que sí, porque un arma nuclear es el arma más poderosa de la historia de la humanidad, y no solo es el arma, bueno, arma nuclear no es la misma del 45, ya han mejorado muchísimo, ya están instaladas en misiles transoceánicos, digamos, transcontinentales, no es solo una cuestión de mejoría, sino que ya el hecho de tener el arma más destructiva de la humanidad plantea dentro del realismo, a diferencia de lo que plantea el liberalismo, que para el realismo el Estado que posee un arma nuclear tiene casi garantizada su supervivencia. ¿Por qué tiene garantizada la supervivencia un Estado que tiene un arma nuclear? Bueno, porque el que me quiera atacar sabe que si me ataca, yo le tiro un arma nuclear, una bomba nuclear, y mato a la mitad de su población. Digamos, es el mismo punto, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿por qué Corea del Norte siempre está hablando de su programa nuclear? Algunos dicen, bueno, porque lo va a usar o en realidad es para la defensa. Surge lo mismo con Irán. O sea, ¿Irán efectivamente quiere un arma nuclear para atacar a Israel, atacar a Occidente, o quiere un arma nuclear para defenderse a sí mismo? ¿Para qué es el arma nuclear? Y aquí es donde entra en juego esto que pongo después del dilema de las armas nucleares. Los actores racionales en un juego racional. Porque tanto la Realpolitik como el liberalismo toman a los actores, o sea, los estados en este caso, como actores racionales, ¿no? Que calculan costo-beneficio antes de tomar una acción. Y yo les pregunto a ustedes, ¿efectivamente en la realidad existen los actores racionales? Digamos, poniéndolo en perspectiva de esta charla en particular, en cuanto a la postura que tiene Israel. Si Israel dejara que Irán desarrollase un arma nuclear, ¿confiaría en la racionalidad de Irán para no tirar un arma nuclear en tanto Israel también le puede responder o no? Ahí se abre otro juego, ¿no? La cuestión de los actores racionales, que es algo muy interesante que veremos más adelante, efectivamente, si Irán es racional o no, si va a hacerlo o no va a hacerlo, y qué tiene que hacer Israel. O sea, un actor racional potencia o evita que otros estados dentro de su región tengan el arma más poderosa de la historia de la humanidad. Porque el arma más poderosa de la historia de la humanidad permite, digamos, hacer lo que uno quiera. Y de hecho Israel, aunque prácticamente nadie lo sabe, Israel ha sido un actor que históricamente con respecto a Estados Unidos actuó como quiso. Israel no es que consulta, vieron que mucha gente piensa, Israel siempre consultó a Estados Unidos, antes. No. Estados Unidos se terminó plegando hacia Israel. Israel hizo lo que quiso, y yo creo que gran parte de poder hacer lo que quiso era tener un programa nuclear definido, con el cual Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo. Y de hecho lo vamos a ver en esta clase, en esta charla, en esta conferencia. Esto de que Israel no estaba, pudo ser, digamos, ciertamente independiente de Estados Unidos en sus decisiones, en parte por su programa nuclear. Vamos al tercer punto, la cuestión del juego del gallina. El juego disuasorio con armas nucleares es el siguiente. Imagínense que hay dos autos yendo a toda velocidad hacia un precipicio. Imagínense que son dos países nucleares, por ejemplo. Uno es Estados Unidos y el otro es Corea del Norte. Estados Unidos y Corea del Norte van cada uno en su auto hacia el precipicio y aceleran. Cada uno acelera más. El que gana es el último que defecciona, digamos, el último que dobla antes de caer. Pongámoslo esta analogía en cuestión de armas nucleares. Supónganse que Estados Unidos y Corea del Norte están en sus autos y van a toda velocidad hacia adelante. Cuanto más velocidad toma cada auto, es como si en la realidad dijeran, si vos me atacás yo te voy a tener un arma nuclear. Y el otro le dice, ah, sí, yo también lo voy a hacer. Y van cada vez más rápido, van cada vez más hacia adelante. Quien dobla primero, digamos, quien se salva primero, es el que tuvo cierta, bueno, no sé llamarlo cobardía, pero el que cayó bajo la disuasión del otro. Digamos, quien dobla último, ¿no? Aquel actor del cual su amenaza es creíble, es quien gana. De hecho, este es un juego que hizo, por ejemplo, mucho Eisenhower como presidente de Estados Unidos. Él utilizó muchísimo esto del juego del gallina, por ejemplo, con la Unión Soviética. Que si la Unión Soviética no salía de tal lugar, Eisenhower le iba a tener un arma nuclear. A ver, o también lo hizo, por ejemplo, Ronald Reagan, cuando habló de la guerra de las galaxias, en un discurso que dio Ronald Reagan en su momento, que habló de que Estados Unidos estaba construyendo un sistema como la guerra de las galaxias para destruir a la Unión Soviética. Los soviéticos lo creyeron, era todo mentira, y lo creyeron.
porque es el juego de la disuasión, no el juego ahí entra una cuestión que son las recepciones, ¿no? La cuestión más receptiva que no toma ni el realismo ni el liberalismo, que es si yo le creo o no le creo al otro actor. O sea, ¿le creo o no le creo al otro Estado lo que me está diciendo? ¿No? La cuestión de las creencias también importa acá. Si creo o no creo, o caigo o no caigo en el juego del otro. Ok, eso también se va a ir viendo a lo largo de la charla. Siguiente, las armas convencionales versus las armas nucleares. Esta en particular fue la gran discusión que tuvo Israel durante al menos 20 años. Porque efectivamente Israel siempre tuvo deseos de ser el hegemón regional. El hegemón regional es el país que manda en la región. No, en este caso, históricamente en Sudamérica lo han tenido, por ejemplo, Brasil y Argentina. Fueron dos países que siempre lucharon por la hegemonía regional en Sudamérica. Como a nivel mundial lo tuvieron, por ejemplo, la Unión Soviética y Estados Unidos. Como lo han tenido también históricamente en Asia, Japón y China, ¿no? Estos países que siempre son países que siempre buscan contener o tener el control de la región y que nada pase en la región sí que ese país lo permita, ¿no? Un control de la hegemonía. Ahora, ¿cómo se logra esa hegemonía? ¿Es con armamento convencional, digamos, todos los tipos de armamento que no incluyen armas nucleares, o es con el arma más destructiva de la historia de la humanidad? ¿Cómo se garantiza esa hegemonía? Bueno, estas discusiones, no, hegemonía de un punto de vista militar, ¿no? Porque el que tiene mayor poder militar es en general el que manda. Y en general también se condice el que tiene mayor poder militar con aquel que tiene mejor economía, por lo general. Si ponemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, digamos, el poder militar de Estados Unidos es igual a los 10 países que siguen, todos sumados al día de hoy. Quizás un poco menos con China y Rusia en los últimos años, pero bueno, tiene un poder enorme. Y en general también se traduce en la economía que manda a nivel mundial. Entonces, son cuestiones hegemónicas de ver cuál es el actor que manda en la región. Y bueno, por último también está una cuestión que no voy a tratar tanto, pero me parecía que valía la pena comentar, que es esto de la estabilidad e inestabilidad, digamos, porque si hay, supónganse, que esto pasó de hecho más en la década del 60 en la Guerra Fría, si hay dos estados nucleares, como la Unión Soviética y los Estados Unidos, que lo eran, los dos tenían armas nucleares, que competían entre sí, pero los dos, al ser actores racionales, sabían que uno no iba a atacar al otro sin que los dos salieran destruidos, la cuestión de las armas convencionales empieza a pesar más, porque saben como la posibilidad de las armas nucleares a gran escala está invalidada, van a luchar de manera convencional, con tanques, con misiles, con ametralladoras, digamos, con todo el armamento que incluya el armamento convencional. Y ahí fue cuando John Fitzgerald Kennedy tuvo una idea, para mí, en términos estratégicos, brillante. Fue llevar la escala nuclear, digamos, la gran escala nuclear, las armas nucleares, a una menor escala, que fue utilizar armas nucleares tácticas. ¿Qué significa esto? Llevar mini armas nucleares al campo de batalla, que tuviesen una menor expansión, pero que le empezaran a competir directamente a las armas convencionales. Al hacer esto, la estrategia brillante que tuvo Kennedy es volver de nuevo al miedo nuclear. A que si, bueno, yo te tiro esta pequeña arma nuclear, entonces después el otro me va a tirar la grande y yo le voy a tirar la otra más grande. ¿Se entiende? Y así de hecho logró mantener cierta estabilidad en el sistema internacional, ¿no? Fue realmente una estrategia brillante del presidente, que estuvo lamentablemente poco tiempo para mí en la presidencia antes de ser asesinado. Bueno, a partir de este marco teórico vamos a ingresar a la charla más que con la cuestión de Medio Oriente. Muy bien. El personaje que ven acá, David Ben Gurión, el hombre de los pelos locos, como lo ven acá, que fue, creo que, el gran artífice de la cuestión del proyecto nuclear israelí, aunque muy poca gente lo recuerda de esa manera, ¿no? Él es un héroe nacional del sionismo y del Estado de Israel, pero nadie lo recuerda quizás con estas posiciones tan radicales que tenía él con respecto a la cuestión nuclear. Y él, Ben Gurión, fue el principal protagonista porque fue el que empezó al menos a tirar la cuerda de uno de los dos lados de la gran pregunta que se planteó Israel apenas logró su independencia, después de finalizar la guerra de independencia a mediados del 49, que fue la siguiente: ¿cómo hacemos para lograr la supervivencia del Estado de Israel? ¿Cómo hacemos para lograr la supervivencia del único Estado judío que sus vecinos lo quieren destruir? Literalmente destruir y borrar del mapa. ¿Cómo hacemos?
¿no? La primera dirigencia, por 20 años esta fue la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos que el Estado de Israel sobreviva, lo mismo que todos sus habitantes, y que no nos maten? Porque a la idea, digamos, o sea, se llamaba efectivamente, la guerra de independencia fue prácticamente eso, ¿no? 5 países árabes atacando directamente a Israel apenas había declarado su independencia. Ben Gurión, después se le van a sumar otros más, que muy poca gente sabe que también abogaban por la cuestión nuclear. Ben Gurión fue el primero que empezó a desarrollar durante su mandato como primer ministro, tanto en el primero, entre el 48 y el 53, como después, entre el 55 y el 63, el reactor nuclear de Dimona. Fue un proyecto de Ben Gurión. El reactor nuclear, que de hecho es el que tiene hoy en día Israel, que es el de Dimona, el principal promotor fue Ben Gurión. Con ayuda francesa, con ayuda noruega, en una época también con ayuda argentina, con la venta de agua pesada hacia el Estado de Israel, Ben Gurión comenzó a desarrollar el programa nuclear israelí en un mundo que recién había terminado la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense cuando Ben Gurión, esto por supuesto todo top secret, ¿no? Esto era todo secreto, cuando Ben Gurión empezó a desarrollar el programa nuclear israelí, el mundo todavía seguía choqueado por Hiroshima y Nagasaki. Porque el programa nuclear empezó prácticamente 5 años después de Hiroshima y Nagasaki. O sea, el mundo todavía estaba muy... Hoy en día sabemos los efectos, pero no es que lo vivimos, no es que cuando vivimos nosotros murieron miles y miles de personas por un arma nuclear, digamos. El impacto disminuyó con el tiempo de esas acciones. Pero Ben Gurión empezó su programa nuclear extremadamente opaco, ¿no? Extremadamente apagado, ¿no? Secreto, luego de la Guerra de Independencia. Ben Gurión sabía lo siguiente también, que es lo que sé hoy yo y lo que sabemos, lo que van a saber ustedes después de lo que voy a decir. Israel, al ser un estado tan pequeño, no tiene capacidad de second strike, o en castellano, segundo golpe. Si a Israel le lanzan un arma nuclear e Israel no lo intercepta en el camino a ese misil, puede dañar severamente la capacidad productiva del Estado. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Y un arma nuclear tiene bastante alcance. Por ejemplo, si hoy vemos a Irán, Irán tiene un territorio extremadamente vasto. Es enorme Irán al lado de Israel. Por eso Israel en los últimos años se encargó de que sus grandes enemigos no tuvieran armas nucleares, porque sabe que no tiene capacidad de second strike, de segundo golpe. El propio Ben Gurión lo sabía desde el principio, que no iba a poder sobrevivir a un ataque nuclear directo al menos 2 o 3 veces. Yo creo que ni el mundo podría sobrevivir a eso, pero bueno, supongamos que en este caso estamos hablando solo del Estado de Israel. Por ese motivo, Ben Gurión se encargó, Ben Gurión como Moshe Yaret también, que fue quien lo sucedió en el 53, como Levi Eshkol y todos los primeros ministros de Israel hasta el día de hoy, incluso Naftali Bennett va a hacer lo mismo, que es que Israel, si quería sobrevivir a los ataques de los enemigos, se convirtiera en el estado más poderoso de Medio Oriente. Digamos, el que manda en el barrio. Eso es lo que quería hacer Israel y es lo que hace hoy en día, de hecho, Israel. Aunque vende otra cosa, Israel lo hace hoy en día. Israel, que manda en el barrio de Medio Oriente, que manda hoy es Israel. Porque si bien, por supuesto, están las escaladas con la Franja de Gaza, muy pocos medios sacan todo el tiempo que Israel prácticamente todos los días bombardea posiciones de Hezbollah en Siria. ¿Y quién puede bombardear un territorio sin ser acusado o contraatacado por eso? El que manda en el barrio. Y el que manda en el barrio es Israel. ¿Se entiende? Esas posibilidades de atacar y no tener represalias las hace solo el genio del barrio. Bueno, Israel desde un principio lo entendió que la manera de sobrevivir era esa, porque si no, lo iban a destruir. Esta idea de que Israel fuera el capo del barrio o el hegemón regional le llevó a una relación extremadamente conflictiva con los Estados Unidos. Porque si bien con el presidente Harry Truman, Israel tuvo una muy buena relación con los Estados Unidos, una vez que en 1953 asumió Dwight D. Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial, por el Partido Republicano, fue el periodo, creo yo, más tenso en la historia entre Estados Unidos e Israel. Muchos creen que fue Obama, muchos tiran a Obama, no, el peor periodo de la historia, no, es mentira. El peor periodo de la historia del Estado de Israel en su relación con Estados Unidos fue el de Eisenhower, porque se llevaba muy mal con Ben Gurión. Y se llevaba muy mal con Ben Gurión, entre otras cosas,
por el deseo constante de convertirse en el hegemón regional. ¿Qué implica esto? Imagínense lo siguiente. Estados Unidos está en el medio de una guerra fría contra la Unión Soviética. Por lo tanto, el mundo podemos verlo dividido en zonas de influencia. Medio Oriente era una zona extremadamente disputada. Claramente Israel desde un principio tuvo el visto bueno de Estados Unidos, si bien fue ayudado por la Unión Soviética a través de Checoslovaquia en la guerra de independencia por el carácter socialista del gobierno, a partir de 1949 se comenzó a acercar a Estados Unidos. Comenzó a acercarse a Estados Unidos. Este acercamiento, de todas maneras, implicaba que Israel en Medio Oriente no podía hacer lo que quería. Digamos, la hegemonía regional tenía que hacerse con autorización previa de su principal benefactor, que ya era Estados Unidos. Pero si Israel al mismo tiempo está planteando tener un arma nuclear y está planteando ser el capo del barrio con un arma nuclear, que hasta ese momento solo le había tirado a Estados Unidos, estamos hablando que eso al presidente de Estados Unidos no le va a gustar mucho. Porque no, uno da beneficios y como contraprestación pretende que el que recibe los beneficios siga las directivas del benefactor, en este caso Estados Unidos. E Israel nunca lo hizo. Y Ben Gurión fue muy consciente. Y a propósito lo hacía incluso. Lo hacía a propósito. O sea, Ben Gurión a propósito intentaba tener al mismo tiempo el apoyo de Estados Unidos y favorecer el desarrollo nuclear que le permitiera a Israel sobrevivir. No fue la única postura. Esta fue la primera. La primera de Ben Gurión fue así. Después se le empezaron a escucharse voces en contra de esto. Muy bien. Ok, la guerra del Sinaí. Sí, acá hay varias diapositivas que he utilizado en otra charla que di yo el año pasado sobre las guerras de Israel que son extremadamente útiles para explicar lo siguiente. En esta intención de Ben Gurión de convertirse en el hegemón regional para poder sobrevivir, para que Israel sobreviviera, empezó a entender que había otros dos potenciales aliados israelíes que ya no eran lo que eran antes, que eran Francia y Gran Bretaña. Francia y Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, eran actores, bueno, en el caso francés, extremadamente destruido después de 5 años de ocupación nazi, desde 1940. Inglaterra había tenido un costo político, económico, social enorme por la Segunda Guerra Mundial con Winston Churchill a la cabeza. E Israel intentó al menos, si no puede, digamos, si Estados Unidos no le da el visto bueno en todo lo que hace, contando que Eisenhower había empezado a hacer acuerdos con otros países árabes que no se llevan para nada bien con Israel, Ben Gurión vio la oportunidad perfecta cuando el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, que había asumido luego del golpe del grupo de oficiales libres, tomó la iniciativa de poder nacionalizar el canal de Suez, ¿no? Ese canal de Suez que fue bloqueado hace relativamente poco con ese barco que quedó cruzado, que es una apertura fluvial artificial que une el Mediterráneo con el Mar Rojo, que pertenecía a Inglaterra. Nasser lo nacionalizó para poder construir su gran sueño, que era la gran represa hidroeléctrica de Asuán, e Israel vio en esa oportunidad, digamos, cuando su principal enemigo Nasser había nacionalizado una propiedad inglesa, el momento perfecto para que un ataque israelí contara con el apoyo de Francia y Gran Bretaña. Previamente a eso, en los años anteriores, más o menos entre el 52 y el 54, la guerra del Sinaí fue en el 56, entre el 52 y el 54, el propio Ben Gurión, nunca se supo bien si fue Ben Gurión, medio que lo tapó, pero al menos gran parte del gobierno israelí, había llevado a cabo acciones de sabotaje en Egipto a empresas y dependencias francesas, estadounidenses e inglesas. Ahora, uno se puede preguntar, pero si Ben Gurión buscaba el apoyo de Francia e Inglaterra, ¿por qué el gobierno de Israel había fomentado estos sabotajes a dependencias inglesas, francesas y estadounidenses en Egipto? La lógica era la siguiente. De hecho, esta fue la primera opción y por eso después se recurrió al ataque. La primera opción era la siguiente. Nosotros sabemos, decía Ben Gurión, que mientras tengamos a Francia y a Gran Bretaña en Egipto, Nasser iba a ser un líder medianamente moderado. Si se iban de Egipto, Francia e Inglaterra, la amenaza que tenía Israel iba a ser mucho mayor. Por eso mismo, simulando ser egipcios o simulando ser grupos naseristas, agentes israelíes atacaron dependencias estadounidenses, francesas e inglesas
Un asunto que después se terminó descubriendo, por eso tuvo que renunciar Pinhas Lavon, por eso llamó el Lavon Affair, también se lo llama en inglés, tuvo que renunciar Pinhas Lavon, ministro de Relaciones Exteriores, y me parece que la defensa también, por este escándalo. Porque se descubrieron acciones secretas de Israel en Egipto. Esa es la opción A, que Francia y Gran Bretaña se quedaran con un engaño israelí. La segunda opción fue la que se terminó dando, que fue la guerra. No acercarse, tener nuevos aliados mientras se desarrollaba el programa nuclear. Efectivamente, el casus belli fue que Nasser cerró los estrechos de Tirán, que es la vía que tiene Israel desde el puerto de Eilat para salir al Océano Índico. Nasser cerró los estrechos de Tirán en la apertura hacia el Océano Índico, e Israel en represalia movió sus tropas y llegó extremadamente cerca del Cairo. Sumado a esto, Gamal Abdel Nasser también en los años anteriores había financiado ciertos grupos palestinos llamados fedayines, que eran grupos terroristas muy pequeños, no tenían demasiada organización, en la península del Sinaí, que cruzaban hacia Israel y realizaban atentados. Por supuesto, el ataque de Israel, favorecido por Francia e Inglaterra. Hubo un gran problema. Los dos hegemones mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, desaprobaron enormemente las acciones israelíes. Incluso Eisenhower amenazó con mandar tropas a la península del Sinaí, digamos, mandar Marines a la península del Sinaí para sacar las tropas israelíes. Sí, efectivamente, Estados Unidos amenazó con una invasión militar a Israel en algún momento de la historia, aunque hoy sea prácticamente imposible. Esto por dos cosas. En primer lugar, por el programa nuclear de Ben Gurión, que lo había tenido, digamos, había sido el principal motivo de enojo de Eisenhower en los años anteriores. Y en segundo lugar, porque Francia e Inglaterra ya no eran las potencias que habían sido antes. Los capos del mundo, no del barrio, sino de todo el vecindario, de toda la ciudad, en este caso, eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Nada se podía hacer que no estuviese bajo su mandato. Además de que eran los únicos dos países nucleares para ese momento. No tenían el arma más destructiva de la historia de la humanidad. Entonces Ben Gurión vio que mientras continuaba su desarrollo nuclear, no podía garantizar la supervivencia de Israel de manera terrestre, digamos, de manera convencional, porque Estados Unidos y la Unión Soviética lo obligaron a retroceder, y se empezaron a ver otras alternativas. Yo creo, de hecho, que la derrota, digamos, si bien la victoria, Israel tuvo una victoria militar en Suez, en la guerra de Suez, porque llegó prácticamente al Cairo, en el overall, digamos, en el resumen total de la guerra, quien terminó ganando fue Nasser, ¿no? El presidente egipcio, porque Israel se retrocedió y Nasser no hizo absolutamente nada para eso. O sea, lo obligaron a retroceder las grandes potencias, ni siquiera fue él. Entonces yo creo que esto pegó bastante en la percepción que la población israelí tuvo de Ben Gurión, y por eso también se empezaron a escuchar otras ideas, ¿no? Efectivamente, otras ideas que van a estar en esta disyuntiva de si garantizar la supervivencia de manera convencional o si garantizar la supervivencia de manera nuclear, ¿no? ¿Qué tenía que hacer Israel para sobrevivir? Ok. Y llegamos, para mí, al momento más clave, al menos la década clave de la historia nuclear israelí y también la historia nuclear de Medio Oriente, que es la década de 1960. En esta diapositiva tenemos las imágenes de varios de los apellidos que aparecen acá. El que está aquí por abajo es Igal Alon, viceprimer ministro, ministro de Agricultura, ministro de Educación, tuvo muchos puestos. El señor del parche aquí arriba es Moshe Dayan, ¿no? También otro personaje central en la historia de Israel. Este David Ben Gurión, con el pelo un poco más peinado, no es el mismo Ben Gurión de la foto anterior. Aquí abajo Levi Eshkol, primer ministro durante la Guerra de los 6 días. Y aquí abajo el último, Shimon Peres, ¿no? Shimon Peres, que ahora les voy a contar cosas que prácticamente nadie sabe de Shimon Peres. Bueno, en el arco político israelí, que es menester aclarar, se daba un debate siempre dentro de la izquierda. Digamos, quienes gobernaron durante 29 años fueron partidos de la izquierda socialista sionista, no de la derecha, sino dentro de la propia izquierda. Había dos posturas distintas. Por un lado, la postura de Ben Gurión, la postura de Ben Gurión que comenté antes, que era apoyado por Shimon Peres, ¿no? Que a Shimon Peres nadie lo tiene como alguien que apoyó el plan nuclear, pero de hecho lo hizo. Estaba Ben Gurión, Shimon Peres y Moshe Dayan, ¿no? Shimon Peres aquí y Moshe Dayan aquí el nombre del parche. Tanto Ben Gurión como Moshe Dayan como Shimon Peres apoyaban que Israel tenía que tener un gran desarrollo nuclear para disuadir a sus enemigos
y conseguir así su supervivencia. Por el otro lado, Levi Eshkol e Yigal Allon, era el otro grupo, consideraban que el Estado de Israel no podía tener el arma más destructiva de la historia de la humanidad. Porque eso iba en contra incluso de los valores del propio Estado, el único Estado realmente democrático en Medio Oriente en ese momento. Que ahora también, de hecho. Entonces, digamos, son dos posturas antagónicas que llegaron incluso a un debate en la sociedad israelí y que llevó también a que Ben Gurión rompiera con el histórico partido de izquierda Mapai, que lo había llevado a él al poder, de hecho, y creara su propio partido llamado Rafi. Sí, creo que no lo puse acá. El partido de Ben Gurión, Shimon Peres y Moshe Dayan, llamado Rafi, fue un partido que una de sus premisas claras era abogar por un desarrollo nuclear israelí frente a la línea política que quedó el Mapai, digamos, el partido oficialista de Eshkol y Allon, que era desarrollo convencional con armas convencionales, con tanques, aviones, etc. ¿Sí? Algo convencional para garantizar la supervivencia del Estado de Israel. En este sentido, en este contexto, con este debate al interior de la política israelí, en los Estados Unidos había asumido John Fitzgerald Kennedy. ¿No? Ya nombra a Kennedy, un hombre demócrata, ¿no? Kennedy que era todo un personaje, ¿no? O sea, de Kennedy muchos se acuerdan que lo mataron, pero muchos también se acuerdan de lo que disfrutaba también de la prensa, ¿no? Un tipo muy carismático también, que bueno, Kennedy en un principio con Medio Oriente pensó en acercarse a Nasser, ¿no? Nasser que también era todo un personaje, también tenía una personalidad muy marcada. Kennedy intentó acercarse a él y cuando vio que estaba, no digo que estaba prácticamente loco, digamos, pero que Egipto tenía intenciones que no se amoldaban a las de Estados Unidos, empezó a acercarse cada vez más a Israel. De hecho, está la foto, ¿no? Hay una famosa foto de Golda Meir, no sé por qué no la puse en la presentación, de Golda Meir como ministra de Relaciones Exteriores y también como embajadora en los Estados Unidos junto a Kennedy, donde Kennedy le dice que Israel y Estados Unidos tienen relaciones especiales solo comparadas con aquellas que tienen Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? O sea, poniendo Israel al lado de Gran Bretaña, que había sido, desde la independencia estadounidense y un par de décadas después, el mayor socio de Estados Unidos en la historia. Entonces, un presidente que le empieza a dar la derecha a Israel. Ahora bien, tener un visto bueno hacia Israel de Kennedy, ¿implicaba que iba a apoyar el plan nuclear? No. Porque una cosa es llevarse bien, una cosa es apoyarlo públicamente y otra muy distinta es permitirle a Israel manejarse por sí mismo. Y tener un arma nuclear, en este caso el proyecto del partido Rafi, implicaba necesariamente eso. Ok. Kennedy fue asesinado, Lyndon Johnson, su vicepresidente y sucesor, siguió con una línea muy parecida, digamos, controlar el desarrollo nuclear israelí y al mismo tiempo tener buenas relaciones con Israel, porque el resto de los países de la región ya se habían plegado a la Unión Soviética. Y fue en ese momento cuando se firmó un memorándum secreto al cual tuve acceso, porque todo esto ya pasaron más de 30 años, está desclasificado por el Departamento de Estado. Les voy a pasar un sitio web acá que es The Historian. Lo pueden buscar ahí en Google. Es un sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos con un montón de documentos desclasificados, y esto está, si el memorándum de entendimiento en 1965 entre el gobierno de Levi Eshkol de Israel y el gobierno de Lyndon Johnson en los Estados Unidos, donde Israel se comprometía, de verdad, digamos, en un memorándum de entendimiento, se comprometía a no desarrollar armas nucleares y en contraprestación, Estados Unidos le daría su apoyo. Luego de la firma de este memorándum, se dan las elecciones parlamentarias en Israel. Recuerden que las elecciones parlamentarias son las más importantes en Israel porque son las que definen el gobierno, en las cuales el partido Rafi de Ben Gurión, que pedía el desarrollo nuclear, termina siendo derrotado, pero muy derrotado, por el partido Mapai oficialista de Eshkol y Allon, que decían que Israel tenía que tener un desarrollo armamentístico convencional. En este sentido, se cumplió de alguna manera. Digamos, Johnson pensó que este memorándum iba a llevar a mejores relaciones con Israel, que Israel iba a dejar atrás su desarrollo nuclear, pero nunca fue así. Una vez más, Israel se salió con la suya, pudo timar nuevamente al Estado más poderoso del mundo y siguió desarrollando armas nucleares de manera opaca, o como se le llama en inglés opacity, o opacidad nuclear. Sí, la famosa opacidad nuclear de Israel, donde el programa nuclear empezó a taparse y al día de hoy sigue con lo mismo.
Porque hoy en día se sabe que Israel tiene armas nucleares, pero no se sabe cuántas. Israel nunca reveló su programa nuclear y tiene que ver con esta estrategia que viene desde 1965. Se lleva mucho tiempo con esta estrategia de no revelar cuál es el armamento nuclear israelí, que tiene que ver con la estrategia de Levi Eshkol y Yigal Allon que se siguió repitiendo. Ok, ahora bien, también tenía que haber otro tipo de planes, porque si decimos que la opción nuclear iba a ser totalmente tapada, la idea de una opción nuclear que planteaba Ben Gurión era disuadir a sus enemigos. Y no podían, digamos, si Eshkol quería seguir llevándose bien con Estados Unidos, no podía hacer una detonación nuclear para disuadir a Nasser de Egipto, porque eso iba a cortar las buenas relaciones que tiene con el gobierno de Johnson. Y lo que hicieron fue lo siguiente. Yigal Allon, el hombre que ven acá, y de un plan, que de hecho se aplicó en la guerra de los 6 días, que es este plan, el famoso Plan Allon de fronteras defendibles, que de hecho está al día de hoy, lo publicó en Foreign Affairs, en una de las mayores revistas de relaciones internacionales del mundo, sigue estando disponible hoy en día, donde él decía que Israel, si quería sobrevivir, tenía que conquistar fronteras defendibles. ¿Qué quiere decir? El territorio que tenía Israel, que es prácticamente el que tiene hoy un poquito menos, si quería sobrevivir, tenía que conquistar territorio a su alrededor. Digamos, era vital conquistar, por ejemplo, el Valle del Jordán, ¿no? Que estaba en ese momento pertenecía a Jordania. Era de vital importancia conquistar la península del Sinaí y los altos de Golán para poder sobrevivir, digamos, de una manera convencional, no conquistarlo con tanques, con aviones, etc. Y ese plan de fronteras defendibles se vio materializado en lo que para mí fue una de las, digamos, mayores... uno de los mayores aciertos estratégicos de la historia humana, que fue la Guerra de los 6 días. En junio del 67, cuando en solo 6 días Israel multiplicó enormemente su territorio, cumplió con el Plan Allon de fronteras defendibles y dio por el suelo a la opción nuclear, digamos, de manera abierta, que proponían Dayan, Pérez y Ben Gurión. Digamos, las opciones de Rafi, ¿sí? Las opciones de Rafi, que era este partido que después se terminó fusionando en el 69 con otros para formar el partido Abodá, que es el partido de los trabajadores al día del Partido Laborista, que al día de hoy sigue existiendo en Israel. La opción nuclear quedó descartada y una vez que Israel conquistó, conquistó, digamos, territorios en la guerra de los 6 días, logró que la opacidad nuclear se instalara como el modelo nuclear israelí, que perdura hasta el día de hoy, y que se concentrara en la cuestión más convencional del desarrollo armamentístico de tanques, aviones, etc. En el mismo contexto, se empezó a complejizar la cuestión, porque en la década del 60 fue también la década cuando se creó la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que fue el primer grupo, digamos, en realidad era una organización que nucleaba varios otros grupos, entre otros Fatah, ¿no? Que creó en Kuwait en el 58. Fatah, que es, bueno, el partido que fue grupo terrorista que al día de hoy gobierna la Autoridad Nacional Palestina, donde la OLP fue la primera organización que fue la primera testigo del cambio de la amenaza y de las guerras que tuvo Israel a partir fundamentalmente en realidad yo diría del final de la Guerra Fría, y un poquito antes también, que lo lleva hasta el día de hoy, donde la opción nuclear ya no es la primera, porque los enemigos al día de hoy no son estados, salvo Irán, digamos, enemigos directos de Israel son grupos terroristas, no tiene estados enemigos, salvo Irán, pero no es, digamos, limítrofe, entonces no es lo mismo. ¿Sí? Cambió bastante y por eso lo puse la creación de la OLP como el primer vestigio del cambio de la cuestión geopolítica en Medio Oriente. Ok. Bueno, la guerra de los 6 días, como dije, fue una guerra para muchos planeada, digamos, para mí fue planeada, para otros no, para otros fue digamos, una guerra que Israel no tenía preparado, pero, a ver, si un país no tiene preparada una guerra, en solo 6 días no conquista tanto territorio como conquistó Israel, digamos, hay que tener demasiada, extrema suerte para que pase eso. Para mí fue completamente planeado. Una guerra donde fue el comienzo de la estrategia de ataques preventivos de Israel, digamos. Para el derecho internacional, la guerra de los 6 días fue ilegal. ¿Sí? Si bien Israel siempre puso la excusa, que no era una excusa, digamos, un casus belli que Nasser, el presidente egipcio, nuevamente había cerrado los estrechos de Tirán, además de amenazar con aniquilar a Israel y tirar a los judíos al mar, y también con movilizar tropas desde Yemen a la frontera con Israel. La realidad es que el primero que atacó fue Israel. No solo atacó, sino que humilló. Israel humilló en la guerra de los 6 días, y de hecho, imagínense
la humillación del mundo árabe por haber perdido con un Estado mucho más pequeño todos los territorios que perdieron en solo 6 días. Digamos, fue realmente extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿no? Ustedes pueden ver si fue bueno o malo. Yo digo extraordinario porque fue fuera de lo ordinario, fuera de lo común. Así que un Estado pudiera hacer esto con la poca capacidad militar que tenía a comparación del resto. Como dije, también fue un momento decisivo para el desarrollo nuclear, para el desarrollo convencional, porque al ganar la guerra de los 6 días se probó la teoría de que Israel podía garantizar su supervivencia de manera convencional y no de la manera nuclear. Inmediatamente también se dio otra negociación, que también fue una negociación secreta. Ahí me metí para ver los telegramas y los memorándum de conversaciones entre Dean Rusk, el secretario de Estado de Estados Unidos de Johnson y también había sido de Kennedy, y el embajador israelí en Estados Unidos, que era Yitzhak Rabin, ¿no? Que también fue primer ministro, que muy pocos recuerdan que fue embajador en Estados Unidos, donde hablaban justamente de la compra de armas, ¿no? Israel históricamente le compró armas a Estados Unidos, y Estados Unidos, curiosamente, o no tanto, puso algunas condiciones. Una conversación que se dio antes y después de la guerra de los 6 días, digamos, fue todo al mismo tiempo. Cuando Israel le propuso a Estados Unidos una compra, un lote de aviones Phantom F-4, ¿no? Que eran los aviones más modernos hasta ese momento de aviones militares, extrañamente o no tanto, Dean Rusk puso la siguiente condición. En primer lugar, que Israel acatara, digamos, la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que decía que se tenía que retirar de los territorios conquistados, y que de hecho Johnson no había puesto el veto en el Consejo de Seguridad, Lyndon Johnson, porque Israel también había hundido un barco estadounidense en la guerra. Digamos, eso tampoco nadie lo sabe. Israel hundió un barco estadounidense en la guerra, el USS Liberty. Además de decir, digamos, en el mismo telegrama, se lee claramente en un memorándum de conversación, que Dean Rusk le pide a Yitzhak Rabin que deje atrás el desarrollo nuclear, porque sabían que lo habían continuado pese al memorándum de entendimiento del 65. Además de que, digamos, medio que instaba a Israel a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear que se sancionó en 1968. Israel al día de hoy nunca lo firmó. Ni Israel, ni India, ni Pakistán, ni Sudán del Sur y Corea del Norte, que se retiró. Por eso tiene armas nucleares hoy. Y también por eso es extremadamente polémico que Irán esté en ese tratado y que hoy desarrolle armas nucleares, o tenga desarrollo nuclear. Ya más adelante hablaremos bien en específico de lo que es este tratado, pero Israel nunca lo firmó. Digamos, ahí se nota claramente que Estados Unidos sabía del desarrollo nuclear israelí, que seguía viendo que Israel estaba desarrollando armas nucleares de manera opaca, ¿no? En esta opacidad, u opacity en inglés, del sistema nuclear, y que claramente no iba con los lineamientos que había pensado Estados Unidos para su principal ayudante, o en todo caso su principal colaborador en Medio Oriente. Ok. Y hay un punto de inflexión. Yo creo que, esto lo digo siempre, incluso en todas las clases que doy, cuando doy historia del sionismo, que hay un punto de inflexión que a mí me parece sustancial, no solo para la consolidación de ciertas acciones o cierto marco de entendimiento entre Estados Unidos e Israel, sino como un momento histórico en Medio Oriente que nadie le presta atención, que fue el septiembre-enero de 1970. Voy a decir por qué. El septiembre-enero de 1970, que es un nombre que se le puso porque las acciones ocurrieron en septiembre, en el reino de Jordania, ¿no? Es unas acciones que ocurrieron en Jordania, donde la OLP, dirigidas por Yasser Arafat, su principal líder, además de ser el líder de Fatah, también de la OLP, tenía un plan de derrocar al rey Hussein de Jordania e instalar un Estado palestino en lo que hoy en día es Jordania. De hecho, no sé si sabían, el 30% de la población jordana es de origen palestino, al día de hoy. ¿Sí? Arafat contaba con gran apoyo dentro de la población jordana de origen palestino. Entonces el rey Hussein, cuando se entera de que Arafat lo quiere matar, literalmente, empieza una persecución contra la OLP. En esta persecución, Arafat llama a su aliado en Siria, no me acuerdo si ya estaba o no estaba Hafez al-Assad, porque asume en el 70, pero no recuerdo si era él todavía, y le solicita que envíe ayuda desde el norte, digamos, que Siria desde el norte de Jordania envía ayuda para luchar contra la OLP. Hasta ahora Israel, nada que ver. O sea, Israel estaba ahí tranquilo, digamos, nada que ver, no se había metido en la cuestión. Resulta que Estados Unidos
digamos, el presidente en ese momento ya, Nixon, llamó a la primera ministra Golda Meir de 1969 y le solicitó que interviniera en el septiembre-enero, digamos, en la guerra civil, prácticamente una guerra civil que tenía Jordania, y que impidiera el paso de los tanques sirios. Al hacer eso, donde Israel no tenía nada que ver, se convirtió en el capo del barrio. No solo se convirtió en el capo del barrio por la guerra de los 6 días, porque había humillado al mundo árabe, sino que una de las dos grandes potencias del mundo se lo estaba reconociendo. Que Israel tenía que meterse en un conflicto ajeno. Y como yo les dije, los únicos que se meten en conflictos ajenos son los que verdaderamente tienen poder. Y con este cambio, digamos, con esta opción de que Israel se metiera en el Septiembre Negro, Estados Unidos de alguna manera también avaló el desarrollo nuclear israelí. O si no lo avaló, lo tuvo que avalar. Porque era el paquete, ¿no? El costo del paquete es, si Estados Unidos se quiere meter directamente, que de hecho una de las políticas de Nixon fue retirarse en parte del mundo, no retirarse al contrario de lo que había hecho Johnson. El ejemplo más claro del retiro del mundo fue Vietnam, ¿no? Cuando se terminó Vietnam, fue Nixon. El punto es que al reconocer a Israel también estaba reconociendo su desarrollo nuclear. O al menos la posibilidad de que Israel se convirtiera en un nuevo estado nuclear para lograr su supervivencia. Entonces la pelota pasó a Israel. Digamos, la pelota del desarrollo nuclear o no, ya no quedó entre Estados Unidos e Israel, sino que fue netamente israelí. Fue una decisión casi estatal, que continúa hasta el día de hoy, y al día de hoy Israel tiene un desarrollo nuclear opaco, ¿no? Esto que no se nota en el reactor nuclear de Dimona. Entonces, Israel a partir de 1970 se convirtió en el hegemón regional, en el capo del barrio, y con un desarrollo nuclear en crecimiento, pero no de todas maneras no visible. De hecho, algo que yo no comenté, pero ya que seguimos en la década del 60, lo voy a decir. Antes de la guerra de los 6 días, cuando Nasser estaba diciendo que iba a tirar a los judíos al mar y toda la cuestión, Moshe Dayan, como miembro del gobierno, junto con el apoyo de Ben Gurión y de Pérez, que formaban parte de Ben Gurión y Pérez desde la oposición, Dayan siempre tuvo contactos con ambos, digamos, era el ministro de Defensa, pero tenía contactos con Ben Gurión y con Pérez, tuvo la idea de que para finalizar con las amenazas de Nasser, Israel tenía que hacer una detonación nuclear. Al hacer una detonación nuclear a simple, digamos, a viva voz, de manera visible, Nasser iba digamos, a ser cobarde, ¿no? No iba a atacar a un Estado que lo podría destruir. Si Eshkol y Alon hacían caso al pedido de Moshe Dayan de hacer una detonación nuclear para que Nasser no atacara a Israel, las relaciones con Estados Unidos iban a romper, ¿no? Porque estarían faltando a la palabra, ¿no? Al acuerdo del memorándum de 1965. Por eso se descartó esa opción, y que si bien se volvió a proponer antes de la guerra de Yom Kippur, se terminó descartando porque antes de la guerra de Yom Kippur Israel nunca pensó que iba a ser atacado. Esa fue la siguiente cuestión que vamos a ver justo ahora. Creo que me fui bastante tiempo, no me falta demasiado. No me falta demasiado, pero voy a estar un poquito más. No voy a hablar demasiado de la guerra de Yom Kippur. Fue una guerra en la cual Israel fue atacado por sorpresa, quizás no por tanta sorpresa, o no debería haber sido por tanta sorpresa, pero en definitiva lo fue, donde en el día del perdón para el judaísmo, digamos, el día en realidad de la expiación, no para el judaísmo, Israel fue atacado especialmente por Egipto y por Siria, y fue una de las guerras más complicadas para el Estado de Israel. Por supuesto que terminó ganando Israel por el apoyo estadounidense. En este caso hubo una acción bastante deliberada del secretario de Estado, no, en ese momento todavía no, sobre el National Security Advisor de los Estados Unidos de América, Henry Kissinger, del cual podemos hacer no sé si David podremos hacer un seminario de Kissinger, me parece que tenemos que hacer un seminario completo de Kissinger, porque acá no tengo tiempo para hablar de él, pero parte de la estrategia de Kissinger, cuando retrasó la ayuda a Israel, era que Israel se viera forzado a negociar, y entre otras cosas también que dejara atrás su plan nuclear. Porque una vez más, metiéndome en este caso en los memos personales de Kissinger, digamos, manuscritos de Kissinger que están desclasificados también, pude ver que en sus punteos centrales en las negociaciones con Israel siempre incluía que Israel no desarrollara armas nucleares. O sea, siempre estaba presente. De hecho, me hace acordar esto a una frase que dijo Abba Eban, un político israelí brillante, ministro de Relaciones Exteriores, histórico israelí también, en unas conversaciones que tuvo en la década del 60 con Dean Rusk, también, como ya había dicho, el secretario de Estado de Kennedy y de Johnson.
Dean Rusk le decía a Abba Eban, no desarrollen armas nucleares. Y Abba Eban contestaba, Dean Rusk le decía, no pueden ser los primeros que introduzcan armas nucleares en Medio Oriente. De hecho, creo que estaba incluso eso en el memorándum de entendimiento del 65. Y Abba Eban le contestó de una manera extraordinaria y le dijo, efectivamente, Israel no va a ser el primer país en introducir armas nucleares, pero te garantizo lo siguiente, que no seremos los segundos si aparece algún arma nuclear. Fue un decir, no niego ni afirmo. Fue decir, no vamos a ser los primeros, pero si aparecen tampoco te aseguro que no vamos a ser los segundos. No en esa retórica extraordinaria que tenía Abba Eban para las relaciones bilaterales y multilaterales, ¿no? que tuvo Israel en esa época, y que parece que refleja muy bien esta cuestión del desarrollo nuclear opaco que ha mantenido Israel hasta la actualidad. Ok, finalmente, luego de la guerra de Yom Kippur, se pudo llegar a la paz. De hecho, Anwar el-Sadat, el nuevo presidente egipcio, había dicho cuando hizo la guerra con Israel que su idea era forzar a Israel a unas negociaciones. Lo logró. Fue el primer presidente árabe en hablar en la Knesset, en el Parlamento israelí, y finalmente, en 1979, se selló la paz con Egipto. Al sellar la paz con Egipto, no solo Sadat firmó su muerte, porque en el 81 fue asesinado por eso. Sadat en el 81 fue asesinado en un desfile militar por haber firmado la paz con Israel, sino que también Israel, al hacer la paz con su principal enemigo, y de hecho el enemigo más fuerte, que era Egipto, financiado por la Unión Soviética, aunque cada vez menos, logró asegurar o reasegurar su hegemonía regional. Digamos, mi principal competidor se acaba de rendir en esta pelea. Rendir significa en este caso hacer la paz, solo que, como le dije, hacer la paz para el realismo es como, digamos, no existe, ¿no? Es hacer un pacto de no agresión, no es lo mismo hacer la paz que un pacto de no agresión, pero Israel finalmente tuvo un reaseguro de su hegemonía al Egipto prácticamente claudicar en esta competencia por el poder regional, e Israel continuó siendo el actor que siempre había sido y que sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? El actor, el hegemón regional que interviene en el resto de los conflictos y que hace lo que quiere. Y hace lo que quiere porque nadie le puede impedir lo contrario. Ok, 1979. Creo que esto es una de las últimas, así que ya supongo que 20 terminaremos. 1979 para mí es un año trascendental y fundamental en la historia de Medio Oriente, por tres cuestiones distintas. En primer lugar, porque fue el año en el cual se dio la revolución islámica en Irán. Fue el año en el cual los ayatolás del grupo Shia del Islam, digamos, el grupo Shia o Shiita en español, tomó el poder a partir de 1979 y lo detenta hasta hoy. Porque fue el mismo año en el cual un palestino, digamos, un palestino, Abdallah Azzam, llamó a todos los musulmanes del mundo, a todos los mujahidines, ¿no? Que son aquellos que hacen la yihad, a ir a Afganistán para luchar contra el enemigo ateo de la Unión Soviética tras la invasión de la Unión Soviética de Afganistán en el 79. Y porque fue también el mismo año donde un grupo de salafistas, digamos, un grupo de fundamentalistas musulmanes que proponen volver al salaf. El salaf es una doctrina que pretende volver a la pureza islámica de la segunda generación posterior al profeta Muhammad, y que los salafistas hayan tomado la gran mezquita de la Meca, digamos, una de las capitales del Islam, implicó que el mundo mesooriental, digamos, el mundo de Medio Oriente, iba a tener un revival religioso extremadamente fuerte que perdura hasta el día de hoy. Porque los líderes seculares, como habían sido Nasser, como fue Hafez al-Assad, que siguió siendo por una cuestión represiva, y que hoy en día su hijo Bashar al-Assad sigue siéndolo por una cuestión represiva, porque muchos años más no duró tampoco Saddam Hussein como el líder secular de Irak, y de hecho el propio Sadat pagó con su vida por eso en el 81. La vertiente secular que proponía luchar contra Israel de una manera convencional, ¿no? Con los tanques, digamos igual que la cuestión convencional de Israel, empezó a cambiar y empezó a crecer de a poco una tendencia donde los enemigos, o al menos enemigos no solo de Israel, sino también de los estados donde estaban, empiezan a crecer, que son los grupos terroristas fundamentalistas islámicos. Los grupos terroristas islámicos que son conocidos hasta el día de hoy, uno de los más conocidos, por ejemplo, Al-Qaeda, tiene también un reboost, digamos,
una repotenciación muy fuerte, los hermanos, la hermandad musulmana que había nacido en la década del 20, en Egipto fundamentalmente. Se crean, por ejemplo, Hezbollah en el 82 en Líbano, se creó Hamas en el 87, se creó la Yihad Islámica Palestina en el 81, se creó Al-Qaeda también. Al-Qaeda, y en el 2003 Daesh, el ISIS, que fue una escisión de Al-Qaeda. ISIS que causó temor en el mundo hasta hace no muchos años. Y planteó una división, digamos, un cambio donde Israel ya no es que, digamos, ahora que Israel ya era el hegemón regional, no es tampoco que tenía una amenaza de supervivencia estatal como tenía antes con Egipto, porque con Egipto ya había hecho la paz. Siria tenía muchísimos conflictos internos, no como los tiene hasta el día de hoy, pero tenía muchísimos conflictos internos, porque Jordania, desde que Israel lo ayudó al rey Hussein en el septiembre-enero, se lleva muy bien con Israel, de hecho hizo la paz en el 94, y donde Israel ya vio que sus amenazas estatales, si las tenía, eran dos. Una, el Irán islámico, digamos el Irán de las ayatolás, que lo sigue siendo hasta el día de hoy, y en segundo lugar Saddam Hussein, que dejó de ser amenaza cuando Bush invadió en el 2003. Digamos, es como que ya empezaron a desaparecer de a poco las amenazas estatales de Israel, y la cuestión nuclear ya no pasó a estar en el centro de la escena, digamos, ¿no? Ya no estaba más en el centro de la escena, donde era cómo sobrevivimos, sino ahora cómo hacemos para luchar contra estos nuevos grupos que no nos amenazan la supervivencia, porque jamás no va a destruir Israel. Y lo voy a ratificar, o sea, jamás no tiene la capacidad de hacerle ningún tipo de daño a Israel significativo a nivel bélico. Sí, por supuesto, emocional y causando terror, pero a nivel material, digamos, jamás no puede hacer prácticamente nada. Hezbollah un poquito más que jamás, pero tampoco tanto. Digamos, Israel es un estado extremadamente poderoso. La cuestión nuclear siguió de manera opaca, no con esta opacidad nuclear, y la cuestión ya fue cómo adaptar la modalidad de hacer la guerra de Israel a estas nuevas guerras que conformaban los nuevos grupos terroristas, que ya no son los mismos de antes. Digamos, la cuestión nuclear a partir del 79 se empezó a quedar de lado, y si bien hubo algunas acciones en específico que Israel realizó, fueron muy pocas comparadas a las disyuntivas, por ejemplo, de la dirigencia israelí en los 60, entre Rafi de Ben Gurión y el Mapai de Levi Eshkol e Yigal Allon. Okay. Por ese motivo, como yo dije, hubo algunas acciones aisladas. Me parece que la primera acción, de hecho, una de las más importantes que tuvo Israel con respecto al desarrollo nuclear de un enemigo, fue cuando en el 81, en la Operación Ópera, como se conoció, Israel destruyó con bombardeos de las FDI, de las Fuerzas de Defensa de Israel, el desarrollo nuclear iraquí de Saddam Hussein. Saddam Hussein, que también fue un enemigo de Occidente, digamos. Saddam Hussein, si bien tuvo una guerra con Irán durante 10 años, seguía amenazando a Occidente. Donde el reactor nuclear de Irak, que había sido un reactor que había comprado en su momento Saddam Hussein a Francia, y lo terminó construyendo, para muchos con intenciones de desarrollo nuclear. Israel, ahora que era el hegemón regional y que tenía armas nucleares ya, destruyó el reactor nuclear iraní para no tener una disputa esa hegemonía, digamos. Israel fue, como yo dije, del año 70 para mí, o del 73 con la guerra de Yom Kippur, el capo del barrio. Al menos el estado más poderoso del barrio, no el hegemón regional, con armas nucleares. El único que podría igualarlo o disputarle la hegemonía regional sería otro estado que tenga la misma capacidad de poder militar y o nuclear, como era el caso iraquí. Digamos, si Saddam Hussein llegaba a desarrollar armas nuclear, Israel iba a ver, digamos, disputada su hegemonía, y fue por eso que llevó a cabo el ataque del 81. Un ataque, otra vez, que a nivel del derecho internacional es completamente ilegal, que es un ataque preventivo. Como fue la guerra de los 6 días, supuestamente, que muchos lo tomaron así, lo mismo que el ataque al reactor nuclear de Irak en el 81, digamos, un ataque preventivo, digamos, como prevención de que en el futuro eso podría causar daños contra un Estado, es ilegal, sencillamente no podemos saber el futuro, digamos. Uno tiene que actuar siempre en base a lo que pasó, no en base a lo que podría pasar. Ahora, para los hegemones regionales, ¿juega el derecho internacional? No. Los hegemones regionales, como dije antes, hacen lo que quieren, y más en Medio Oriente. Israel hace lo que quiere y nadie le puede decir absolutamente nada. Porque es el hegemón regional y porque tiene armas nucleares. Saddam Hussein intentó desafiarlo con el reactor nuclear de Irak, Israel lo destruyó.
Fue una operación fantástica, digamos, o sea, al menos lo dañó gravemente. Lo mismo pasó cuando en el año 2007, Israel, 2007, que eso también pasó muy desapercibido, destruyó un supuesto intento de Siria para tener desarrollo nuclear. En el 2007, o sea, hace muy poco tiempo. Se sabía, a ver, era digamos, obvio, o estaba cantado que Siria iba a desarrollar armas nucleares, yo no lo sé. Ahora, ¿Israel lo iba a permitir? No. Porque como yo dije antes, Israel sabe que si bien tiene armas nucleares, su capacidad de segundo golpe, en el caso de que un enemigo tenga un arma nuclear, son muy bajas. Entonces no puede permitir que otro Estado tenga un arma que lo pueda destruir casi completamente en tan poco tiempo. Y ahí es cuando surge, ya bien entrados los 2000, la amenaza real de Irán, donde Irán empieza a desarrollar abiertamente su programa nuclear y empieza a suponer una gran amenaza para Israel y para todo Occidente, yo diría. Ahora bien, viene la cuestión que estaba al principio, la primera diapositiva. ¿Irán es un actor racional o no? ¿Irán es un actor que sabe que no va a lanzar un arma nuclear y que es solo para disuasión porque si la lanza es destruido? ¿Sí o no? Ahí entra también un juego de las percepciones que el liberalismo y la realpolitik ignoran completamente. Entonces la cuestión de ¿Israel debe dejar o no debe dejar que Irán tenga un arma nuclear? Al menos por ahora Israel no lo dejó, digamos, se opuso masivamente, digamos, el gobierno de Netanyahu se opuso enormemente al acuerdo para el programa nuclear iraní del 2015 de Barack Obama, donde Irán se comprometía supuestamente a tener desarrollo nuclear civil, que de hecho es lo que permite el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear, permite el desarrollo nuclear civil, pero cuando vemos que Irán en realidad, antes de Trump, digamos, Trump lo dejó atrás, Trump canceló, derogó el acuerdo, Irán antes de eso ya estaba enriqueciendo uranio para llegar al 97% de enriquecimiento de uranio, que es lo que permite tener un arma nuclear. Entonces, estamos hablando de que Irán al menos tiene intenciones y habrá que ver si son intenciones para protegerse o para atacar. El programa nuclear es tanto protección para disuasión como también para ataque. ¿Sí? Entonces, y es una gran disyuntiva que tiene Israel. O sea, yo creo que las opciones de Israel son en realidad que no va a dejar, va a impedir que al menos se plantee la pregunta. ¿Se entiende? O sea, lo que hizo Israel, por ejemplo, cuando atacó en abril, ¿qué estamos? En junio, hace 2 meses, el reactor nuclear de Natanz y la planta nuclear de Natanz con un ataque cibernético que redujo 6 meses al menos el enriquecimiento de uranio de Irán. Yo creo que Israel lo que está haciendo es impedir esa pregunta. O sea, impedir que ocurra esa pregunta de si las bombas nucleares iraníes van a ser para ataque o para disuasión. Israel no quiere ni que haya bombas nucleares iraníes. O sea, ni que se plantee si Irán es para defensa o para ataque. Israel no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque que Irán tenga un arma nuclear pone en disputa la hegemonía regional israelí. Esa hegemonía regional que Israel mantiene intacta, y creo que es uno de los pocos países que lo ha hecho tanto tiempo, desde el año 1973, al menos. Si no es que desde el 67 de la guerra de los 6 días. Yo digo 70-73 por la cuestión de Estados Unidos, pero muchos también lo podrían decir desde la guerra de los 6 días en 1967. Por lo tanto, nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Israel puede actuar de manera unilateral como lo hizo, por ejemplo, con Trump, con respecto a la cuestión nuclear en Medio Oriente, en especial la cuestión nuclear iraní, o Biden le va a poner los puntos a Israel. A ver, Israel atacó la planta nuclear de Natanz y Biden no dijo nada. Yo creo que en realidad no dijo nada porque no puede decir nada. Porque tiene una raíz histórica donde Israel hace lo que quiere en Medio Oriente porque es el hegemón regional. Y nadie le dice qué hacer al hegemón regional. Y como pregunta final, digo lo que dije antes. ¿Las armas nucleares iraníes son para defensa? Para defensa del ataque de Occidente, digamos. Ahora Ibrahim Raisi, el nuevo presidente iraní, que bueno, es el alfil del Ayatollah Ali Khamenei. ¿Es para defensa o es para atacar a Israel y Occidente? Israel no va a permitir que se plantee esa pregunta siquiera. Israel no va a dejar que ni el mundo se pregunte para qué son las armas nucleares de Irán, sino que Israel se va a encargar de que Irán no tenga ni armas nucleares. ¿Lo va a lograr? Para mí no. Para mí Irán en el corto plazo va a tener armas nucleares e Israel va a tener que ver qué hacer, porque su hegemonía se va a ver desafiada de manera real, como no había sido en 50 años. Obviamente cambian las estrategias, ¿no? Cuando hay un actor que tiene un poder militar
y nuclear muy parecido, las estrategias cambian. ¿Se entiende? O sea, ya una competencia hegemónica puede llevar a cosas muy peligrosas, así que veremos cómo termina. Hasta ahí entonces la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario también es válido. A Bueno, ver, yo un comentario. dale, Fede, ahí que lo entraba Federico, a vos, y miembro del CIMO también. Dale, Fede. Mi consulta es, Yair Lapid dijo públicamente que planea llegar a un nuevo acuerdo con Irán. Dijo que era muy malo el acuerdo anterior, que iba a intentar hacer todo lo posible como para que Irán no tenga armas nucleares, pero sí considera que un acuerdo con Irán es lo que hay que hacer. ¿Cómo puede ser que conviva un gobierno en Israel donde uno de los primeros ministros, que es Bennett, está en contra de un acuerdo y el otro está a favor? Bueno, eso, en este caso, la cuestión de cómo conviven tiene que ver con la propia dinámica del parlamentarismo israelí y de un parlamentarismo israelí que se ha conformado en torno a Netanyahu sí, Netanyahu no. Por eso mismo, de hecho, la coalición actual de gobierno que asumió hace muy poco es por Netanyahu no, digamos, los opositores a Netanyahu. Con respecto a Yair Lapid, efectivamente es un presidente, supuestamente va a ser en los papeles va a ser el segundo primer ministro después de los primeros 2 años de Naftali Bennett. Yair Lapid, como candidato centrista, al igual que por ejemplo lo hace Bodai Meretz, considera que un acuerdo con Irán es lo mejor para contenerlo, ¿no? Acá lo que estamos debatiendo son estrategias de contención del poder nuclear iraní. La contención a lo Bennett es la contención a lo Netanyahu, que es la contención a lo Trump, a las bombas. A las bombas y ataques cibernéticos, la contención de manera bélica. La contención que plantea Lapid es una contención por medio de un tratado. Las condiciones del tratado pueden cambiar ahora. La realidad es la siguiente. Uno nunca sabe qué está haciendo exactamente el otro. Puede tener aviones espía, puede tener de todo, pero abajo de la tierra no se sabe qué está haciendo. Cuando se hace un tratado, se está confiando también en la palabra del otro. Israel, con la experiencia que tiene, yo creo que lo más racional es no confiar en la palabra de Irán. Si la PID lo cree así, que lo crea. Ahora, después, en el caso de que Israel confíe en Irán, e Irán tiene un arma nuclear, y si, espero que no, la utiliza, digamos, estaría demostrando que Israel confió erróneamente, digamos, que se equivocó. Y la pregunta que yo hago es, ¿se puede esperar a saber si la PID se equivocó o no se equivocó, o si Obama se equivocó o no se equivocó con el acuerdo nuclear? ¿O la opción de la contención mediante las bombas y los ataques cibernéticos va a pesar más? Yo no lo sé. Es una respuesta bastante difícil, porque tiene que ver con la confianza que uno tenga o no tenga en el otro actor, y si uno considera que el otro actor es racional o no. Porque si, o sea, yo creo que la PID los considera racionales y saben que si tiene un arma nuclear, Estados Unidos e Israel los van a atacar, pero Bennett, Netanyahu y Trump no los consideran racionales a los iraníes porque saben que si tiene un arma nuclear, la van a utilizar para atacar. Así que es una respuesta muy complicada y que yo lo que acabo de hacer es dar los diferentes puntos de vista, pero confiar en la palabra iraní es extremadamente complicada porque no han cumplido. Digamos, no han cumplido con nada, porque si no, no hubiesen seguido desarrollando uranio, enriqueciendo uranio más allá del 7%, que es el necesario para, por ejemplo, la actividad medicinal, ¿no? La cuestión nuclear en la medicina. Así que bueno. Carolina. Sí, yo iba a decir, perdón, buenas noches a todos y a todas, que actualmente se está discutiendo en Viena volver al plan de acción conjunto integral, que fue el que baneó Donald Trump y que Israel en el 2018 había presentado pruebas de que ya la República Islámica de Irán estaba generando uranio enriquecido a más del 3,36%, que es lo que estaba permitido en el PAIC. Sin embargo, cuando Estados Unidos se retiró del tratado unilateralmente, que eso estaba cancelado, tipo, no se podía hacer según el artículo del PAIC, ahí fue cuando empezó a enriquecerlo en mayor medida y actualmente están en un 20%, si no me equivoco, del uranio enriquecido. Y lo que pasa con el uranio es que cuanto más enriquecido está, más fácil es llegar al 97. Como que crece exponencialmente. Y por eso están tan preocupados actualmente los 5 fijos más Alemania en volver al tratado. Porque ya además compraron 1000 centrifugadoras nuevas, o consiguieron 1000 centrifugadoras nuevas, por lo cual va a crecer de una manera
rapidísimo y en cualquier momento tenemos un arma nuclear. Bueno, es una gran cuestión. Eso que, si no me equivoco, lo que habías dicho de, primero gracias por el comentario y la pregunta también, eso que fue que Netanyahu presentó ahí una conferencia de prensa con todos los discos, los CDs, con la información, en su momento del 2018 del programa nuclear iraní, efectivamente tiene que ver con esto. O sea, primero hay que saber si Irán efectivamente había mentido o no había mentido con lo que había enriquecido y lo que presentó ante el acuerdo que se había hecho en el 2015. Si efectivamente tenía 3,3 o tenía más. Porque recuerden que lo que hace Irán, digamos, presenta lo que quiere. Digamos, también hay una cuestión, pues recuerden que el derecho internacional también respeta, como dije, la soberanía de los estados. E Irán presenta lo que quiere. Hay que ver si eso es real o no. Como yo dije, cada uno tiene sus ventajas. Una contención con un acuerdo plantea que haya una revisión internacional de lo que hace Irán, pero saber que Irán también puede mentir. Y la contención con las bombas implica que Irán va a seguir enriqueciendo uranio. Efectivamente es exponencial, digamos, 20%, y podría llegar al 60% en poco tiempo. Y hay que ver, digamos, porque las bombas pueden retrasar, pero pueden no hacerlo. Digamos, si el acuerdo es aquel que le permite controlar el desarrollo nuclear iraní, es una cosa que lo que plantea Lapid, por ejemplo, pero ¿qué dice Bennett, Netanyahu y Trump? Te están mintiendo, y en la cara te están mintiendo. Si te están mintiendo en la cara, ¿por qué vas a salir acá? Nos vamos de acá y lo destruimos directamente. Es una cuestión muy complicada, pero efectivamente es una disyuntiva y que tiene que ver con qué hacemos con el desarrollo nuclear iraní. ¿Es positivo? Digamos, no es positivo, digamos, ¿es benigno? ¿Es para desarrollo nuclear civil o es para desarrollo nuclear armamentístico? Ya tener 20%, o sea, yo no creo que lo bajen. El nuevo acuerdo va a tener que decir menos de 20, no, digamos, máximo de lo que tenés ahora, cuando lo van a bajar. Esto es una cuestión, un debate que se tiene que dar y que se tiene que resolver pronto para mí. Pronto, ya sea una u otra opción. Tomás, dale. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, primero, gracias, como siempre, un gusto escucharte. Y tenía dos preguntas bien concretas. La primera es, hace 1 o 2 semanas yo había leído un artículo, creo que de Jerusalem Post, que hablaba de que los últimos enfrentamientos con Hamas implicaban la primera guerra realizada con inteligencia artificial de manera sustancial por parte de Israel, obviamente. En primer lugar, si vos crees que, no necesariamente ahora, pero a futuro, la inteligencia artificial puede tener alguna incidencia en el desarrollo de la cuestión nuclear. Y segundo, cómo si el domo de hierro que mantiene Israel puede, ya sea ahora o a futuro, bloquear de alguna manera, o cómo se relaciona con un potencial ataque nuclear. Ok. Efectivamente, voy a hacer una primera aclaración. La guerra con Hamas no es guerra, en tanto no es una guerra convencional entre dos estados, sino que es una guerra, lo que hoy en día es guerra, ¿no? Porque hoy en día guerra entre dos estados prácticamente no hay. O sea, en todo caso hay enfrentamientos. Uno puede decir, bueno, Armenia, Azerbaiyán, pero no sé si llegó al límite, al punto de guerra, o a los conflictos, por ejemplo, estos que tuvieron India y China, que fueron guerra con palos, o sea, fueron guerras a la piña que tuvieron en el Himalaya hace no mucho tiempo. Pero efectivamente la inteligencia artificial, de hecho yo creo lo contrario, que primero, como todas las tecnologías a lo largo de la historia, y principalmente en el siglo XX, primero fueron para uso militar y después para uso convencional, digamos, civil. La inteligencia artificial está hace mucho en el aspecto militar, y por supuesto en el futuro que la inteligencia artificial es el punto que se va a seguir desarrollando, en especial en Israel, que es un país que históricamente estuvo a la vanguardia en desarrollo militar. De hecho, Israel, gran parte de sus exportaciones son de software y de know-how, muchos de ellos en cuestiones militares. De hecho, hace poco salió un nuevo armamento israelí, que es un convoy, digamos, medio extraño, como un pequeño tanque que es piloteado por 2 personas adentro, donde no tienen que salir y pueden ver todo en diferentes pantallas y monitores, y que incluso puede ser no piloteado, digamos, no tripulado, como son la cantidad de drones que tiene Israel dando vueltas en Medio Oriente al día de hoy. Efectivamente es el futuro. Ahora, si el domo de hierro puede impedir un ataque nuclear enemigo con un misil transcontinental, con una ojiva nuclear, es muy peligroso. Porque lo que hace el domo de hierro es explotar el cohete, en este caso. Por supuesto, no sé si tiene tanta efectividad con misiles que como con cohetes. Una cosa son los cohetes de Hamas y otra cosa es un misil transcontinental. Pero de todas maneras,
sería muy peligroso. Sí, me Sí. imagino que ahí debe haber un montón de particularidades y detalles técnicos, pero preguntaba más en general cómo es la relación entre el domo de hierro y un ataque nuclear en términos generales, ¿no? Bueno, por supuesto se podría adaptar, o sea, el domo de hierro es un elemento que fue utilizado en el 2011, si no me equivoco, por primera vez y que está en constante mejoría. Ahora, interceptar un misil transcontinental con una ojiva nuclear en el aire podría implicar la creación de una nube nuclear que sería mucho más peligrosa casi que una explosión. Digamos, porque Claro. no destruiría en el momento, pero sería una nube que se expandiría por gran parte del territorio y sería extremadamente peligroso también. Así que acá habría que ver dónde hacer esa explosión, qué tipo de material tiene que tener el contramisil que lance el domo de hierro, digamos. Efectivamente es un arma, para mí, un arma, el domo de hierro es un arma extraordinaria, si no es la mejor que ha existido en la historia de la humanidad a nivel de poder repeler ataques, porque es extremadamente preciso. Ahora, yo no sé cómo podría reaccionar con un misil con una ojiva nuclear. Porque si lo explota con otro misil con ojiva nuclear, estamos todos perdidos. Al menos los que viven ahí están todos perdidos. No porque vayan a morir al instante, como si fuera una detonación nuclear en el terreno, sino por lo que podría generar a nivel no solo ambiental, sino general, tener una nube nuclear durante tanto tiempo, porque no se va de un día para el otro. Me parecería extremadamente peligroso, hay que ver qué se hace. Es una buena pregunta y que yo ahora no tengo la respuesta tampoco, porque no tengo los conocimientos técnicos o ingenieriles, sino que más de relaciones internacionales. No más la cuestión del análisis. Pero no, yo no tengo una respuesta clara hoy en día, al menos. Bueno, gracias. Por nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ok, bueno, entonces damos por terminada la charla. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Nos estaremos encontrando dentro de poco. Seguiremos con otras charlas de nuevos miembros del CIMO. Cada vez se está sumando más gente, así que estamos muy contentos. Muchas gracias, Debbie. No sé si querés agregar algo más. Gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias. Siempre un placer escucharte y siempre uno se va entendiendo un poco más las cuestiones. Un placer. Gracias, gracias. Gracias a todos por haber estado. Buenas noches. Buenas noches.